offerings tonight No hay ofrendas hoy, except for our sacrifice of praise solamente nuestro to the living sacrificio God. de alabanza al Dios viviente. And we bless God because He is the master of every situation, Bendecimos a Dios porque Él es el maestro de cada situación and God is in control. y Dios está en control. Turning to 2 Chronicles chapter 7. Vamos a ir a Segunda de Crónicas capítulo 7. 2 Chronicles 7:12 through 15. And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. One more verse, verse 15. Now mine eyes shall be open, and my ears attent unto the prayer that is made in this place. Amen. Sister Elga. Segunda de Crónicas 7, versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia en mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Father, we say thank you for this, your word. Padre, decimos gracias por esta tu palabra. I pray, God, that you use these lips of clay. Oro, Señor, que tú uses estos labios hechos de barro. Speak a word to bless this, your people. Habla una palabra que bendiga a este tu pueblo. Allow your word to fall upon good ground. Permite que tu palabra caiga en buen terreno. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Solomon's prayer was that God would hear his people's prayer. La oración de Salomón era que Dios escuchara la oración de su pueblo. And the setting that we have here in 2 Chronicles is a setting at the temple that became known as Solomon's temple. Y lo que estamos viendo aquí en Segunda de Crónicas es el lugar donde fue construido, donde estaba el templo de Salomón. It was not coined Solomon's temple or called Solomon's temple because it belongs to him. Y no se llamaba el templo de Salomón porque le pertenecía a él. But Solomon's temple belonged to God. El templo de Salomón le pertenecía a Dios. It was called Solomon's temple only because he was responsible for building it. Y se llamaba el templo de Salomón solamente porque él fue responsable de su construcción. Now we must recognize that this temple was not Solomon's idea, Tenemos que reconocer que este templo no era la idea de Salomón, but rather his daddy David had decided that he wanted to build God a house. sino que David, el padre de Salomón, decidió que él quería construirle una casa a Dios. David, the king of Israel, looked and seen that his house was better than God's house. David, el rey David, vio que su casa era mejor que la casa de Dios. And it just didn't sit right with him. Y eso no se sintió bien al respecto. That while he goes to his house, that the presence of God was still in a tent. Que mientras él iba a su casa, la presencia de Dios todavía estaba en una tienda. So it was in his heart En su corazón to build God a house. estaba el construir la casa de Dios. In the book before, in 1 Chronicles chapter 28, verse 3, Primera de Crónicas 28:3. David was telling Solomon that God said unto me, thou shalt not build a house for my name, David, because thou hast been a man of war and hast shed blood. dice que Dios le dijo a David que no iba a construir casa porque él había derramado sangre con sus manos.
But in verse 9, he told his son Solomon, "Know thou the God of thy father, serve him with a perfect heart and with a willing mind." Y en el versículo 9 le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. David told him in verse 9, "For the Lord searches all hearts." Y le dice, porque Dios escudriña el corazón de todos. David knew this about God, that God is not impressed by someone's outward appearance. Y David sabía que Dios no estaba impresionado por cómo alguien se ve por fuera. Because when God said that he's going to raise up a king in Israel, Porque él sabía que cuando Dios dijo que iba a levantar un rey en Israel, and he told him he's going to raise him up from the house of Jesse, y lo iba a levantar de la casa de Jesse, the prophet Samuel, el profeta Samuel, he was mistaken because he thought that God was going to call David's oldest brother Eliab. el profeta se pensaba que Dios iba a escoger al hermano mayor de David. But God told Samuel, don't look on the outward appearance, Pero Dios le dijo a Samuel, no mires lo de afuera, because God looks on the heart. porque Dios mira el corazón. And so while his 7 brothers pass by Samuel, God keeps saying, no, that is not the one. Y mientras los hermanos de David pasaban por frente a Samuel, Dios le decía, no, ese no es. And so Samuel had to ask Jesse, is there not one more somewhere around here? Samuel tuvo que preguntarle a Jesse, ¿falta alguno más? And that one more is on the hillside watching over sheep. Y el que faltaba estaba allá en la montaña velando las ovejas. So when God brings David before Samuel, Cuando Dios entrega o presenta a David delante de Samuel, God told Samuel to anoint him king over Israel. Dios le dice a Samuel que lo unja como rey sobre Israel. David knew and shared with his son Solomon that you have to serve God with a perfect heart. David sabía y le dijo a Salomón que tenía que servirle a Dios de todo corazón, And with a willing mind. con un corazón dispuesto. Now, if God tells some people no, they get upset with God. Si Dios le dice a algunas personas no, se enojan con Dios. But in that next chapter, chapter 29, you find how excited David was, even though God told him no. Pero tú te das de cuenta en el capítulo 29 que David estaba emocionado a pesar de que Dios le dijo que no. You can't build me a house. Que no puedes construirme una casa. But in chapter 29, verse 3, Pero en el versículo 29, capítulo David still set his affection to the house of my God, he said. En el capítulo 29, versículo 3, David dice que todavía estaba preparado para la casa del Señor. God told him he couldn't build it, Dios le dijo, no puedes construirla. but God didn't tell him he couldn't get the materials together. Pero Dios no le dijo que no podía él entregar los materiales para construir la casa. Last 2 words in verse 6, he offered and they offered willingly. Las últimas palabras que dice el versículo 6, ofrecieron voluntariamente. Verse number 9 of 1 Chronicles 29 says, the people rejoiced for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. Dice en el versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David. God said no. Dios dice que no, You can't build a house. no puedes construir la casa. But God says, okay, Pero Dios dice, está bien, you can get all the materials together. puedes juntar todos los materiales. And so when David gathers the materials and his son Solomon builds the house, Cuando David junta todos los materiales y su hijo Salomón construye la casa. swing over to 2 Chronicles, Vamos a ir a Segunda de Crónicas, 5 chapters over the last 2 verses, and you find how that the glory of God filled the temple that Solomon built.
Y unos capítulos después vas a poder ver cómo la gloria de Dios llenó la casa. The Bible said how that the trumpeters and singers were as one to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music and praised the Lord, saying, For he is good, for his mercy endureth forever, that then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord. Go ahead. I'm in 2 Chronicles 5, verse 13. Segunda de Corintios 5:13 dice: Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una palabra, alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que lanzaba la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. And the temple of Solomon was filled up so much Y el templo de Salomón estaba tan lleno that verse 14 said the priest could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. Dice el versículo 14, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por la causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Nowadays, we've got stuff backwards. Ahora en estos días hacemos las cosas al revés. We build mega churches, Edificamos unas casas, unas iglesias grandísimas. and they got 5,000 and 10,000. I heard one church got 20,000 seats in Y it. hay personas con asientos, hay 5, 10,000, y escuché de alguien hasta 25,000 asientos. And people take their derrieres, their rear ends, and sit in the house, Y se sienta la gente ahí en la casa, but it's still empty. pero como quiera está vacía. But here you have a house of God Pero aquí está la casa de Dios, that doesn't have people in it, que no tiene gente adentro, but is filled with the presence of God. pero está llena de la presencia de Dios. Because God wants your heart right. Porque Dios quiere que tu corazón esté correcto. God wants your mind right. Dios quiere que tu mente esté correcta. Because He wants the house that is built Porque Él quiere que la casa que Él construyó to not be named by the name of the person who built it. que no tenga el nombre de la persona que la construyó. Man calls it the Temple of Solomon, La gente, los hombres lo llaman el templo de Salomón, Solomon's temple. el templo de Salomón. But when you look in 2 Chronicles chapter number 6, Pero cuando mira segunda de Crónicas capítulo 6, verse 5, he said the house was built that my name might be there. dice ahí que su casa fue construida para que mi nombre estuviera ahí. Verse 6, that my name might be there. En versículo 6, para que mi nombre esté ahí. Verse 7, an house for the name of the Lord God of Israel. Dice, edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Verse 8, for my name. Por mi nombre, versículo 8. Verse 9, for my name. Versículo 9, por mi nombre. Verse 10, it says, for the name of the Lord God of Israel. Versículo 10, el nombre de Jehová Dios de Israel. God wanted a house for His name. Dios quería una casa para su nombre. And why do you put your name on a house? ¿Y por qué tú pones tu nombre en una Ryan, pick casa? your mic back up. Why would you put your house and your name ¿Por on qué? your house? ¿Por qué tú pones you tu own it. nombre Because what? en la You own casa? it. Because you own it. ¿Por qué? Porque te pertenece. Sis, why would you put your name on your house? This is mine. Es mía. Because it's yours. And you plan to do what in it? Live in it. Live in it. Planeo Because it's vivir. your house. Planeo vivir en ella porque es mi casa. He built a temple so that it would be the house of God, Él edificó un templo para que fuera la casa de Dios. the place where God dwells. La casa donde, el lugar donde Dios habita. That before you get there,
que antes de que tú llegues ahí, you recognize that you're going into somebody else's house. tú reconoces que tú estás entrando a la casa de otra persona. And that when you step in his house, Cuando tú entras a su casa, you're going to step in it right. tú vas a entrar correctamente, Not with dirty hands, no con manos sucias, not with dirty shoes, con zapatos sucios not with a messed up heart, o con un corazón en desorden, because you're going into the house of God. porque vas a ir a la casa de Dios. Somebody say the house of God. Alguien que diga la casa de Dios. Ryan, you got 30 seconds. Talk about him real quick. I'm just thankful because when God places his name on his house, he owns it. He expects us to come in right, with our hearts right, so that we can give him the glory that's due unto his name. So Amen. Yo le doy gracias a Dios porque cuando el nombre está en su casa, Él espera que nosotros entremos correctamente y le demos una alabanza a Él. But we as a people, Pero nosotros como su pueblo, personas, after God has saved us. después que Dios nos salvó, Now let me divert to the New Testament for a second, déjame ir al Nuevo Testamento por unos segundos. because the New Testament says the Old Testament is feats, Porque el Nuevo Testamento dice que el Antiguo Testamento es feps, figures, figuras, examples, ejemplos, ensamples, antejemplos, patterns and shadows. patrones y sombras. The Bible speaks in 1 Peter chapter 3, verse 21, that baptism is the light figure. La Biblia habla en 1 de Pedro que el bautismo Let me- es la figura. Let me say it right. That the Noahic flood, that represented baptism, Que el diluvio en Noé significa bautismo. that Old Testament shadow of baptism Que eso en el Antiguo Testamento, la sombra del bautismo, was a light figure, era una figura. whereunto baptism does also now save us. Ahora lo que es el bautismo que nos salva. Paul wrote in 1 Corinthians chapter 10 that what happened in the Old Testament with Moses in Israel Pablo escribe en 1 de Corintios 10 que en Israel, was examples and examples. en el Antiguo Testamento, perdón, eran ejemplos. The Hebrew writer wrote in the book of Hebrews that it was patterns. El escritor del hebreo escribe en el hebreo que eran patrones. And in Colossians 3 that it was shadows. Y en Colosenses 3 que eran sombras. Before I go a step further, Antes de caminar un paso más adelante, and we're talking about tonight, right now, about Solomon's temple that he built, y estamos hablando del templo que Salomón construyó, that the presence of God dwelt in, que la presencia de Dios habita en él, because the name of God was there. porque el nombre de Dios estaba ahí. I want everybody that hears me tonight Yo quiero que todos los que me escuchen esta noche to recognize that there is a house that is greater than the temple that Solomon built. que hay una casa que es más grande que el templo que Salomón edificó. And we hear about that house in the book of Hebrews, chapter number 3. Y escuchamos sobre esa casa en el libro de Hebreos capítulo 3. It says in Hebrews 3, I'll begin at verse 4. And if you have your Bibles wherever you are, I want you turning in your Bible. Voy a empezar en el versículo 4. Si tiene una Biblia, por favor, vaya conmigo ahí. Hebrews chapter 4, verse 4, for every house is builded by some man, but he that built all things is God. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. And Moses verily was faithful in all his house, as a servant for a testimony of those things which were to be spoken after. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Verse number 6. Versículo 6. But Christ as a son over his own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firmes hasta el fin la confianza y en él gloriarnos en la esperanza. Verse number 6. Christ is a son over his own house. Versículo 6, Cristo como hijo sobre su casa. Whose house are we? Quienes no somos nosotros, su Whose house casa. are we? ¿De quiénes Christ. somos casa? Christ's De house. Cristo. But then he put a caveat in there. Pero luego pone un caviar ahí.
He says we're Christ's house if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Somos la casa de Cristo si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloriamos en la esperanza. We're his house when we receive his name and his spirit. Nosotros somos su casa cuando recibimos su nombre y el Espíritu. But the Bible said we're his house if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Y la Biblia dice que somos su casa si retenemos firmes hasta el fin la confianza y en él gloriarnos en la esperanza. If we lose faith, we can lose God. Si perdemos la fe, perdemos a Dios. Now I know there's people that preach once in Christ, never out. Yo sé que hay gente que predica una vez en Cristo, nunca estamos fuera de él. But that's a lie and it came straight from hell. Pero eso es una mentira y vino directamente del infierno. In John 15, he talked about those branches that are grafted in him that they can be cut off. Él habla en Juan 15 de las ramas que se pueden cortar del tronco. And in the book of Revelations, he wrote to 7 churches. Y en el libro de Apocalipsis él escribió a 7 iglesias. To the first church, the church of Ephesus, he let them know, I'll get my hat and leave because you left your first love. Él le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. That if you leave me in your heart, I'll leave you in my Si presence. tú me dejas en tu corazón, yo te dejo a ti, te quito mi presencia. And then church number 7, Laodicea, Y la iglesia número 7, la Odisea, he was already on the outside ya él estaba afuera trying to get back in. tratando de entrar. He said, I stand at the door and knock. Dijo, yo estoy a la puerta y toco. And he said, if any man hear my voice and open up, I'll come back in. Si alguien escucha y me deja entrar, Don't tell me you can't leave Christ and Christ can't leave you. no me digas que tú puedes dejar a Cristo y Cristo no te puede dejar a ti. You're his house if. Tú eres su casa, sí. Let's go back to 2 Chronicles. Volvamos a Segunda de Crónicas. Because Solomon recognizes in 2 Chronicles that there is the potential for you to leave God and God to leave you. Porque Salomón reconoce que hay un potencial de que tú dejes a Dios y que Dios te deje a ti. In fact, this is the warning that his father David gave him De hecho, esta es la advertencia que le dio su padre David a Salomón. in 1 Chronicles 28, verse 9. En Primera de Crónicas 28:9. At the end of that verse, David told Solomon, he says, know the God of thy father, serve him with a perfect heart, with a willing mind, for the Lord searcheth all hearts and understands all the imaginations of the thoughts. And then he puts a colon there, 2 dots, and said, I'm now going to explain this to you. Y dice, y Salomón le dijo, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo entendimiento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Y luego deja un punto y coma, y ahora le va a explicar. And after the colon, David explained it to Solomon, saying this, Y ahora le explica diciendo esto. if thou seek him, God, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. Le dice, si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. And so now in 2 Chronicles chapter 6, Ahora en Segunda de Crónicas capítulo 6, after Solomon has built God a house, después que Salomón construyó la casa de Dios and the presence of God has already filled the house, y la presencia de Dios llenó la casa, he starts praying to the God of the house. él comienza a orarle al Dios de la casa And he starts asking God in prayer in verse 24, y comienza a pedirle a Dios en oración, el versículo 24, recognizing that man may fail God. diciendo, reconociendo que el hombre le puede fallar a Dios. A lot of the issues that we are experiencing in this country is because we
failed God. Muchos de los problemas que estamos enfrentando en esta nación es porque le hemos fallado a Dios. We turn this country over to not only sin, but abomination. No le hemos entregado a esta nación solamente al pecado, sino a la abominación. They tried to make it such that you have to marry the same sexes in your churches. Te están diciendo ahora y obligando que ahora hay que casar las parejas del mismo sexo en las iglesias. No matter what the Bible says. No importa lo que dice la Biblia. They tried to make it such that a man can say, I feel like a woman today, and that he can go into the women's restroom with my little granddaughters, or your little granddaughters, or your daughters. Están permitiendo ahora que si un hombre dice que ahora él es mujer, se le permita ir al baño con nuestras niñas, con nuestras nietas. They have turned it to where they lock folks up in prison for smoking a joint of marijuana, but now they're making it legal where the government can get taxes off of drugs. Lamentablemente ahora están personas en la cárcel porque estaban usando marihuana, pero ahora el gobierno lo quiere legalizar y se le tiene que pagar hasta taxes, impuestos. But thousands of years, Solomon already knew what was coming. Pero miles de años atrás Salomón sabía lo que iba a pasar. Moses talked about what was coming. Moisés habló de lo que venía. David seen what happened in his own life David vio lo que pasó en su propia vida when he killed a man, cuando mató a un hombre, committed adultery with that man's wife. cometió adulterio con la mujer de ese hombre, But he had enough sense to know pero tenía suficiente sentido para saber that if I messed up, que si yo hago algo malo, there's only one place I can go to for help. hay un solo lugar donde yo puedo ir para obtener ayuda. That I have to go back to the God that called me as a boy. Que tengo que volver al Dios que me llamó cuando yo era un niño. The same God that saved me once El mismo Dios que me salvó una vez can turn my situation around, puede tornar mi situación and he can restore me one more y time. puede restaurarme una vez más. And that's what time it is in the country that we live in right now. Y ese es el tiempo que estamos viviendo en esta nación. It's a time where God wants his people to return to him. Este es el tiempo que Dios quiere que su pueblo retorne a Él. And Solomon prayed in verse 24, and if thy people Israel be put to worse before their enemy, because they have sinned against thee, and shall return and confess thy name and pray and make supplication before thee in this house. Dice en el versículo 24 de 2 de Corintios 6, si tu pueblo Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa. Solomon begged God, then hear thou from heaven, Salomón le rogó a Dios, and forgive the sin of thy people Israel, and bring them again unto the land. que huyera desde los cielos y perdonara el pecado de Israel tu pueblo, y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. But he didn't stop with the enemy doing things to God's people. Pero no se detuvo ahí la cosa, que los enemigos le estaban haciendo cosas, algo al pueblo de Dios, Like what happened on 911. como lo que pasó en el 911, Like what happened when they were putting poison, anthrax, in envelopes. o cuando estaban poniendo veneno, anthrax, en los sobres. Solomon didn't stop with a prayer about the enemy, Salomón no se detuvo ahí con una oración sobre el enemigo, that God allowed the enemy to do things because of the sin of his people. porque Dios le había permitido al enemigo hacer esas cosas a causa del pecado de su pueblo. See, because God's got the power to keep the enemy from even touching you or your stuff. Porque Dios tiene el poder para mantener lejos al enemigo de ti y tus cosas. But when God's people turn to sin, Pero cuando el pueblo de Dios se torna en pecado, then God turns from them. entonces Dios se torna de ellos. And God allows sin to have its way in their Y Dios lives, permite que el pecado haga lo que tenga que hacer en sus vidas. not because he wants to destroy his people, No porque Él quiera destruir a su pueblo, but because he's a loving God. sino porque Él es un Dios amoroso. And the Bible says, whom God loves, he chastens. Porque la Biblia dice que el que Él, Dios ama, Dios castiga. And the Bible said, if God doesn't chasten you, he treats you
as a bastard La Biblia dice instead of as a son. que si Él no te disciplina, te trata como un bastardo en vez de como un hijo. So when God allows sin to allow things or bring things in your life, Cuando Dios le permite que el pecado haga cosas en tu vida, He allows that because He loves you. Él lo permite porque Él te ama. All He wants you to do is to turn back to Him. Lo único que Él quiere que tú hagas es que te tornes a Él. And then He knows how to put a stop sign in front of the Y enemy. luego Él sabe cómo poner un signo de pare frente al enemigo. But Solomon didn't stop there. Pero Salomón no se detuvo ahí. He said in verse 26 that if heaven is shut up, Dice en el versículo 26, si los cielos se cerraren and he said, and there is no rain because they sinned against thee, y si no hubiera lluvia porque han pecado contra ti, yet if they pray towards this place. si oraren a ti hacia este lugar. So let's stop there for a moment. Vamos a detenernos por un momento. God knows that sin can drive you far from Him, Dios conoce que el pecado te aleja más y más de Él, far from His presence, lejos de su presencia, far from His house. lejos de su casa. Sin will separate you so far from God, El pecado te separa tanto de Dios, but it can never separate you so far from God pero nunca te podrás separar lo suficiente that God is out of reach if you turn. que tú no puedas alcanzar a Dios si tú te tornas. No matter where you find yourself, No importa donde tú te encuentres. if you can just first of all turn back in the direction where God saved you Si once. tú primeramente tornas hacia la dirección que Dios te salvó He primero. said, if heaven's shut up where there's no rain, Si Él dice, si el cielo se cierra donde no hay lluvia, because you sinned, porque tú has pecado. He said, yet if you pray towards this place, Él dice que si tú oras hacia este lugar, confess God's name. confiesas el nombre de Dios. His New Testament name is Jesus. Y en el Nuevo Testamento su nombre es Jesús. The Bible said, Paul said, that name is above every name. La Biblia dice, Pablo dice que ese nombre es sobre todo nombre. And at the name of Jesus, every knee has got to bow. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doblará. In Ephesians chapter 1, he let us know, beginning in verse 21, En Efesios 1:21 al comienzo. that name is the highest name, not only now, Y ese nombre dice que es el más alto, no solamente ahora, but he said also in the world to come. pero también dice en el mundo que está por venir. In the Old Testament, you had Yahweh as the name of God, En el Antiguo Testamento tenías a Yahweh como el nombre de which Dios, nobody knows the right way to pronounce it. el cual nadie sabe la forma correcta de pronunciarlo. But it doesn't matter now, Pero no importa ahora, because Jesus is his highest name ever. porque el nombre de Jesús es el nombre más alto Ever has been and ever will be. que ha visto y que habrá. And for the ones who want to call his name in Hebrew, Yeshua, Y para aquellos que quieren llamar el nombre de él en hebreo, Jesús, I will say to you, he wrote the New Testament in Greek. quiero decirte que él escribió el Nuevo Testamento en griego. And he wrote to the 7 churches of Asia, not in Hebrew, that wasn't their language. Y él escribió a las 7 iglesias de Asia. He wrote it in Greek, and in Greek his name is Iesus. Él lo escribió a ellos en griego y el nombre de Jesús en griego es Jesús. And even when Luke wrote the book of Acts, Y cuando Lucas escribió el libro de Hechos, he spoke of the Hebrew language as their language. él habló del lenguaje hebreo como el lenguaje de aquellos. He said it was their language, Él dijo que era el lenguaje de ellos, de that aquellos, wasn't his language. que no era su And that's lenguaje. not what he wrote the book of Acts in. Eso no fue lo que él escribió el libro de Hechos. And that book of Acts is the Acts of the Apostles. Y el libro de Hechos es el hecho de los apóstoles. He didn't write it in Hebrew and say, call his name Yeshua. Él no lo escribió en hebreo para que su nombre sea And llamado so let me just Yeshua. say one more thing while I divert. Déjame decirte algo aquí un poquito que me That the Bible said his word is above all his name. La Biblia dice que su palabra va más alto que su nombre. And so if I had to pronounce his name in Hebrew, Si tengo que pronunciar su nombre en hebreo, I have to read the whole Old Testament in Hebrew, tengo que leer todo el testamento en hebreo. or else I invalidated it. Por lo tanto, lo estoy invalidando. But whenever he passed on his word Pero cuando él pasa su palabra and his name, y su nombre, he passes it in the language of the people that he's speaking to. él lo pasa en el lenguaje de las personas al cual él está hablando.
In Hebrew, Yeshua speaks of Yahweh saves. En hebreo, Yeshua habla de Jehová salva. In Greek, Iesus means that Yod saves. Y en Yod, or Jehovah, Jehová salva, that he saves. que él salva. In English, Jesus En inglés, Jesús, means that he is the Savior. queriendo decir que él es el Salvador. And if you go down in that name, Y si tú eres bautizado en ese nombre, it'll save you from your sins. te salva de tus pecados. Let me say another thing. Déjame decir algo más. The Old Testament was written in Hebrew El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo because his chosen people in the Old Testament were Jews, porque su pueblo escogido en el Antiguo Testamento eran los judíos. and that was their language back then. Y entonces ese era su lenguaje. At the time of Jesus Christ, En el tiempo de Jesucristo, a lot of them could not even speak Hebrew, a lot of their priests muchos de los sacerdotes no podían hablar en and hebreo. their rabbis, Y su rabí, so they spoke Aramaic. por lo tanto, hablaban arameo. If you do your history, you'll find out that was the language a lot of the rabbis spoke in the time of Jesus. Si tú estudias la historia, tú te das de cuenta que ese era el lenguaje que hablaban muchos de los rabinos en el tiempo de Jesús. Old Testament starts out Hebrew, that's his chosen people. En el Antiguo Testamento comienza en hebreo a causa de su pueblo The Bible escogido. said in the New Testament, he came unto his own received him not, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of Él God. dice que a muchos vino, mas muchos no le recibieron, mas los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. That's John chapter 1, verse 12 and 13. He said, even to them that believe on his name. Y dice en Juan 1, 2 y 13, a los que creen en su nombre. The Jews who spoke Hebrew rejected him, Los judíos que hablaban hebreo lo rechazaron. so he got the Gentiles who spoke Greek. Por lo tanto, tomó a los gentiles que hablaban en griego And he started using his Greek name. y comenzó a usar su nombre en griego. So now you got the 39 Old Testament books Ahora tú tienes los libros en el Antiguo Testamento, that the Jews put in 24 books. los cuales los judíos pusieron en 24 libros. And you got the 27 books in the New Testament that was in Greek. Y tienen los 27 libros en el Nuevo Testamento. Que And fue en now griego. God took the Old Testament and the New Testament Y ahora Dios tomó el Antiguo y el Nuevo Testamento and did what he always had in mind. y hizo lo que siempre tenía en mente. Because in the Old Testament, the table is showbread, which represents the Word of God. Porque la palabra en el Antiguo Testamento es lo que presenta la mesa de los panes. He said, put it in 66, 6 in one side and 6 in the other. Dijo, ponlo en 66, 6 en un lado y 6 en otro. And that bread represented the Word of Y God. ese pan representa la palabra de Dios. And the time when he brought the 39 Old Testament books and 27 New Testament books together Y entonces él puso los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento juntos, to put together what he always planned to have, haciendo lo que él siempre había planeado. he did that in English. Él lo hizo en inglés. And that's why we preach in English. Y por eso que te estamos predicando hoy en inglés. In English, his name is Y en Jesus. su nombre, en inglés su nombre es Jesús. And in Spanish, Jesus. En español es Jesús. And in Greek, Jesus. Y en griego 10. And in Hebrew, Yeshua. Y en hebreos Yeshua. Okay, now we're back to prayer. Ahora vamos de vuelta a la oración. So he had Solomon to build a house for his name. Salomón edificó una casa para su nombre. And he said, if the enemy comes upon him, Él dice, si los enemigos vienen contra ellos, or if the heavens are shut. o si se cierran los cielos. And then in verse 28 of 2 Chronicles chapter 6, he describes the situation that we're in right now in the world. Y ahora en 2 de Crónicas 6:28 está describiendo la situación que nos encontramos ahora mismo en el mundo. He said, if there's dearth in the land, Dice, si or hubiera- pestilence, or blasting, or mildew, or locust, or caterpillars, Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tisócino, o añublo, langosta o pulgón, he said, whatsoever sore or whatsoever sickness there be. Go ahead. o si los sitiaren sus enemigos en la tierra donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, Whatsoever sore.
sea espada, enemigos whatsoever sickness that there shall be. o plaga o enfermedad que sea. We've already watched God at this church. Ya hemos visto a Dios en esta iglesia. Took somebody who came here with full-blown AIDS. Tomó a alguien que vino aquí con SIDAs. The church prayed. La iglesia oró. They didn't do like Magic Johnson did when he had HIV. No hicieron como Magic Johnson hizo cuando They él came in tenía with SIDA. full-blown AIDS and the church prayed. Esa persona vino aquí, tenía SIDA y la iglesia oró. And without medication, God healed her. Y sin ningún medicamento, Dios la sanó. People in this church who came here Gente en esta iglesia que vino aquí with cancer, con cáncer, X-ray, biopsy, MRI, all showed cancer. radiografía, una biopsia, el MRI, todo aparecía como si tuviera cáncer. And God healed them. Y Dios los sanó. People in this church that used to have seizures Gente en esta iglesia que convulsaba and was on Tegretol, y estaba en medicamento. and God healed Y him. Dios los sanó. It doesn't matter what sickness that you have No importa la enfermedad que tú estés or padeciendo what disease you have, o enfermedad que tengas. and it doesn't even matter how you got it. No importa ni cómo la obtuviste. We serve a God Le servimos a un Dios who has the power, quien tiene el poder. if you have the faith Si tienes la fe and you turn from what you're involved in. y te vuelves de tus caminos. He said in verse 29, then what prayer or what supplication soever shall be made of any man. Verse 29. Dice, toda oración y todo ruego que hiciera cualquier hombre. What was the last two words I said? Of what? Any man. Que hablan las dos palabras que dije últimas, cualquier hombre. I want you to say it again. Any man. Cualquier hombre. Say it, Ryan. Any man. Any man. Cualquier hombre. You see, when it comes to God, Cuando hablamos de Dios, you can make the difference. tú puedes hacer la diferencia. Your prayer, if nobody turns back to God, your one prayer can make a difference. Tu oración, si nadie se vuelve a Dios, tu oración puede hacer la diferencia. Oh, if we all pray together on one accord, heaven will be shaken. Si nosotros oramos todos juntos o todos de acuerdo, el cielo tiembla. But if nobody else turns to God, Pero si nadie más se torna a Dios, if I seek God with my whole heart and mind, si yo busco a Dios de todo corazón, de toda mi mente, I want everyone under the sound of my voice Yo to quiero- know that one person can make the difference. yo quiero que todos los que me están escuchando sepan que una sola persona puede hacer la diferencia. God said, I'm going to destroy the city. Dios dice, voy a destruir una ciudad. And Abraham said, hold up, God, if I can find 50 righteous. Y Abraham le dice, espera Dios, si puedo encontrar por lo menos 50. You see, on Sunday, the rule was that if we have 250 people here, we're good at church. El domingo se nos dio una regla que si teníamos 250 personas, estaba todo bien. So we had to divide up into two groups. Y lo que hicimos fue que el domingo nos dividimos And en we dos set up for grupos. 240 in here and whatever, 240, 250 in there. 240 en este salón y 250 o 40 en el otro. And we were good abiding by what the government had said. Y estábamos haciendo las reglas de lo que el gobierno estableció. But then somebody reduced it down to 100. Pero ahora lo reducieron a 50, a 100. And then we still good. Y estamos bien. But then they reduced it down to 50. Pero ahora lo reducieron a 50. Abraham says, man, God, if I can find 50 and I can get 50 righteous folks, will you spare the city? Y Abraham le dijo a Dios, si yo puedo encontrar 50, podrás salvar la ciudad. God said, I'll do it for 50. Dios dijo, lo hago por 50. Well, let's keep on going. What about 40? Y 40. What about 30? Y 30. What about 20? Y 20. What about 10? Y 10. God let him know, if you can just find 10 folks. Y Dios le dijo, si tú puedes encontrar por lo menos 10 personas. You see, if this is a plot of the devil, Si tú te das de cuenta, si esto es un engaño del diablo, he counted wrong. él contó mal. God already said in his word, if I can just find 10. Dios dice en su palabra, si por lo menos encuentro 10. And they said we can come together in groups of 10. Si podemos estar en grupos de 10. If the 10 that are in here Si los 10 que estamos aquí, and nobody else made it to church tonight, si nadie más tiene iglesia hoy, but if I can get the 10 that are here pero si puedo obtener los 10 que están to aquí, say I'm willing to turn right now to God, que dicen voy a tornarme a Dios, I'm willing
going to lift my hands up right now to God. Voy a levantar mis manos a Dios Say, God, forgive me. y decir, Dios, perdóname. I'm humbling myself in praying. Me humillo en oraciones. If I can just get 10. Si yo solamente puedo tener 10. If the 10 folks in here can shout, Jesus! Jesus! Si 10 aquí pueden gritar Jesús. I just believe if Abraham kept going, Yo creo que si Abraham hubiese continuado, that God would have kept going too. Dios lo hubiese hecho también. Jesus said, Jesús dijo, if 2 or 3, donde hay 2 o 3, let me tell the governor and the mayor, déjame decirle al gobernador, al alcalde, the governor Holcomb el gobernador and the mayor, y el alcalde, that if you change it down to 2, si tú lo cambias y lo reduces a 2, that God can still move with 2. Dios como quiera se va a mover con 2. Because Jesus said, Porque Jesús dijo, if 2 or 3 are gathered together in my name, si 2 o 3 están juntos en mi nombre, he said, then I'll be in the midst of them. entonces yo estaré entre ellos. Ooh. Let's get back to prayer. Vamos a la oración. So Solomon began to ask God Salomón empezó a preguntarle a Dios. that if you can just get that one person, any man, Si tú le dijo cualquier persona that'll repent, que se arrepienta, that'll turn, que se retorne, then God, will you answer his prayer? entonces Dios responderás a su oración. And what Ryan read in opening was God's response. Y lo que Ryan va a leer es la respuesta de Dios. Lord waited till the night came. Dios espera que la noche venga He appeared in the night. y Él apareció en la noche. Sometimes when it seems really dark, A veces cuando todo parece bien oscuro, that's when God likes to show up. ahí es cuando Dios le gusta decir presente. Sometimes when it looks like the sun will never rise again. A veces cuando parece que el sol nunca se levantará otra Paul vez. and Silas would tell you at midnight when they was praising God, God came and loosed their shackles. Pablo y Silas te pueden decir que a la medianoche empezaron a orar y Dios rompió sus cadenas. The Lord appeared unto Solomon in 2 Chronicles 7 and 12 in the night and said unto him, I have heard thy prayer. Y se le presentó Dios a Salomón en 2 de Crónicas 7:2 y dice, apareció a Jehová Salomón de noche y le dijo, he Turning oído point. tu oración. Each of you individually, Todos ustedes individualmente, I want God to meet you tonight quiero que Dios diga presente hoy and let you know I heard your prayer, y que te deje saber, he escuchado tu oración, thy prayer. tu oración. That because of the prayer that you prayed, Porque tú oraste lo que oraste. I'm going to make a promise to you tonight. Te voy a hacer una promesa a ti esta His noche. promise to Solomon was, I heard your prayer. Y la promesa fue, escuché tu oración. And I chose this place for myself for Y- a house of sacrifice. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. And God said to Solomon, if I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people. Verse number 13. Y si se humillare mi pueblo, dice, perdón, el 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. He said, if, not just anybody, Él dice, sí, no todo el mundo, if my people, si mi pueblo, his people are the ones who have his name. y su pueblo son aquellos que tienen su nombre. His people are the ones who have his spirit. Y su gente, su pueblo es lo que tiene su espíritu. Jesus has given to us his word. Jesús nos ha dado su palabra. And in the Old Testament, the Lord spoke in verse 14, Y en el Antiguo Testamento el if Señor my people which are called by my name habló en el Antiguo Testamento, si mi pueblo, el cual es invocado mi nombre, shall humble themselves. se humillaren. And that word
humble Y esa palabra humillarse is from the root word Cain. es de la palabra de raíz Cain. We would transliterate that into English K-E-N. Y lo podemos traducir en inglés como CAN. It is the same root word as when God created in Genesis chapter 1 and said, "It is so." Y es la misma palabra que se usa en Génesis cuando Dios comenzó a crear. But that is the word in Hebrew for yes, Cain. Pero esa palabra en hebreo significa sí. 2 letters. 2 letras. The letter Kaf, La letra K, which became our letter C, la cual es la letra C en and the hebreo, letter Nun, y la letra which was Nun, picture of a seed or a life. lo cual significa vida o semilla. Now, I know I went Hebrew for just a moment, but I did that because it was originally written in pictographs. Y yo sé que estoy hablando un poco de hebreo, pero la razón por la cual estoy haciendo eso es porque la Biblia originalmente estaba escrita en dibujos. One of the Old Testament words for humble is the Hebrew word shak. Una de las palabras para humilde en el Antiguo Testamento, Shin, teeth, and then ket, a wall, tearing down a wall. es como si estuviéramos derrumbando una pared. That's one word for humble, tearing down a wall. Eso es una otra palabra significado para el humillarse. El que But this estuviéramos word for derribando. humble is Una the pared. word Cain. Pero este otro significado para la palabra humilde, Calf, the palm of the hand, la palma de la mano and nun, a seed or an action or a life. y la vida o una semilla en la mano. And so this is God's yes in a picture. Cuando Dios te dice un sí, eso es lo que Él hace. God, can I have that? Dios, puedo obtener esto y Él hace God, así. can I do this? Dios, puedo hacer esto y Él hace así. God's picture of no is Lamed and Aleph, which is a stick in his hand, Cuando Dios te dice que no, es como si tuviera un callado en la mano, a stick that's strong. un callado fuerte. You say, I'm going to do this, and God shows you a stick. Tú dices, voy a hacer esto y Dios te enseña el callado. That's the Hebrew picture of no. Esa es la imagen en hebreo de el But the no. Hebrew picture of yes is God doing this to you. Pero cuando en hebreo se dice sí, esto es lo que Dios hace. And the Hebrew picture of humbling yourself in verse 14 here is you doing this to God. Y cuando aquí habla de humillarse, esto es lo que tú haces a If Dios. my people which are called by my name Dice que si mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, come to God with a humble, with a yes. viene a mí humildemente con un sí. I'm getting ready to go to God, but God, I'm already telling you before you say anything, yes. Yo voy delante de Dios, Señor, pero antes que tú digas cualquier cosa, yo te doy un sí. Whatever you want me to do, Lo que you don't tú- need to tell me in advance. I'm coming to you humbling, yes. Lo que tú quieres que yo haga no me lo tienes ni que decir, es sí. If my people that have my name come with me to me with a yes Si mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, viene a mí con un sí and pray, y orare, they have my name, tienen mi nombre, they're coming into the prayer closet with a yes, entran a su cámara secreta con un sí and then they start talking to God. Okay, God, here I am. y comienzan a decirle al Señor, aquí estoy. Got yes written on my head, written in my heart. Yep. El sí está en mi mente y en mi corazón. I'm here because I messed up so bad. Estoy aquí porque lo he dañado tanto. And look at the situation because of my mess up. Y mire la situación donde estoy por mi culpa. But I'm here praying to you so you'll talk to me. I'm already saying yes. Estoy aquí hablando contigo, Señor, háblame, ya te dije que sí. And then he said another thing, and seek my face. Y dice otra cosa también, sí, buscar en mi rostro. Seek my face. Buscar en mi rostro. Balaam wanted to go for hire and curse God's people. Este profeta, falso profeta, quería ir y maldecir el pueblo de Dios. And first, God was letting him know, don't you go. Y Dios le decía, no vayas, no vayas. And then God was like, okay, yeah, go ahead. Y Go Dios le ahead. dijo, okay. And as he went along, Pues vete si quieres. his ass that he was riding on Y mientras él iba de camino, stopped.
La mula que lo estaba because he seen the llevando angel of the Lord getting ready to kill him. se detuvo porque la mula vio el ángel de Jehová que estaba ya por matarlo. And the ass opened up his mouth and started preaching to Balaam. Y la mula comenzó a hablarle a Balaam. In other words, man, what you getting me into here, this is all messed up. En otras palabras, diciendo, no me metas en esto está mal. One of the times, the children of Israel went to God and said, can we fight against the Benjamites? En otra ocasión, los hijos de Israel fueron y le dijeron, podemos pelear en contra de este pueblo. And God's like, yeah, go ahead. Y Dios le dijo, sí, vete. And then there was another time in Exodus chapter 4 where God sent Moses to preach to Pharaoh. Y en Éxodo 4, Dios manda a Moisés a que vaya a predicarle al faraón. And as he went, the Bible said the Lord sought to kill him. Y mientras él iba de camino, dice que Dios iba a matarlo. He went because God was saying go, Él fue porque Dios le dijo que fuera, but he hadn't sought God's face. pero él no había buscado el rostro de He Dios. didn't see how upset God is still with him, Él no sabía lo enojado que todavía Dios estaba con él. that he had not circumcised his son in Exodus 4. Porque él no había circuncidado a su hijo en Éxodo So it's 4. not just praying, Solamente no es el orar, it's seeking God's face. es el buscar el rostro de If Dios. my kids said, can I have a cookie? I said, no, better not touch it. Si un hijo mío me dice, ¿puedo tomar esta And galleta? they Yo said digo, again, "No". can I have a cookie? I said, better not touch it. Y me preguntan otra vez, digo, no lo toques. And they said, can I have a cookie? I said, go ahead, get one. Y si me preguntan por tercera vez, yo digo, ajá, And coge. then I slapped their face. Y le meto una nalgada. The issue would be because they was talking to me, but they wasn't seeking my face. El problema es que me estaban hablando, pero no estaban They buscando mi wasn't seeing the rostro. look on my face, the attitude that I had. They wasn't seeing whether or not they were in my will. Ellos no estaban viendo mi rostro, ellos no estaban buscando si estaban en mi voluntad. They wasn't seeing what I want them to do or not to do. Ellos no estaban viendo lo que yo quería o no quería que ellos hicieran. God was letting them know it ain't enough just to pray to me. Y Dios le estaba dejando saber, no es You simplemente, got to really seek my face. no es suficiente el orar, tienes que, What do I want you to do? tienes que buscar mi rostro. And make sure your yes is a yes in your heart. Que tú quieres que yo haga y que sí, tu sí sea en tu corazón. And then he said, lastly, and turn from your wicked ways. Y se conviertan de sus malos caminos. He said, if you do these, Y él dice, si tú haces estos, he said, then I will hear from heaven. entonces yo iré desde los cielos. He didn't say, I'll hear from the temple that you built. Él dijo que no iba a escuchar del templo que había edificado. You done drove me so far out of there. Ya ellos lo habían sacado tanto de But ahí. no matter how far apart we are, Pero no importa qué tan separados nosotros estemos. if you that are called by his name humble yourselves, Si tú que eres llamado por su nombre te Pray. humillas, oras, seek his face, buscas su rostro, turn from your wicked ways, te conviertes de tus malos caminos. then God said, I'll hear from heaven, Entonces Dios dice, yo iré desde los cielos, I'll forgive their sin, perdonaré sus pecados and will heal their y land. sanaré su tierra. We can make the difference, Nosotros podemos hacer la diferencia, not just in us, no solamente en nosotros, not just at our church, no solamente en nuestra iglesia not just in our city and in our state, o ciudad o estado, but we have the ability pero tenemos la habilidad by God por Dios to make the difference in the land. de hacer la diferencia en la tierra. Well, I thought this would be introduction Bueno, yo pensé que esto era solamente la introducción, because I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 things I wanted to cover, porque tenía 10 cosas las cuales quería cubrir and I didn't hit not one of them yet. y todavía no he tocado ni tan siquiera una. So maybe if we come back this way next week, Quizás si hacemos esto la semana que viene, tune in one more time. esté con nosotros una vez más. Father, Padre, for this word we say thank you. por esta palabra decimos gracias. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.